Ok, bien, buenas noches. Vamos a revisar cómo se puede generar un código para una función utilizando la técnica de PWM. En este caso vamos a realizar una señal que tenga una frecuencia de 2.5 kHz, cuyo ciclo útil será de el 25%. Normalmente así es como partimos para el diseño de este tipo de sistemas, ¿no? Nos dan una frecuencia, ya sea porque el motor que queremos trabajar o el LED o lo que sea la define, o en este caso el problema nos lo está pidiendo, y el voltaje o porcentaje, 25%. Aquí en realidad nosotros estamos utilizando lo que vendría siendo la estructura del módulo PWM, considerando y recordando que PWM es una señal que tiene un periodo fijo y lo que va a variar es el ciclo útil. El periodo lo vamos a establecer desde el inicio y una vez que ya establezcas tu periodo, la siguiente parte será decirle o indicarle el porcentaje de ciclo útil. El asunto es que tanto el periodo como el ciclo útil se tienen que indicar en términos de registros para que lo pueda realizar el microcontrolador. ¿Cuáles son los registros que participan? T2CON. T2CON es el que enciende el timer. Si no hay timer, pues simplemente no hay alguien que mida los tiempos ni de ciclo útil ni de periodo. PR2, que es precisamente donde vamos a indicar nosotros el periodo. Ahorita vamos a ver los cálculos. CSP1CON, ¿estamos de acuerdo? Que CSP1CON tiene la particularidad de indicar, funciona exactamente igual que el CSP2CON, pero tiene la particularidad de que nos va a permitir indicar el modo de trabajo, ¿estamos de acuerdo? Además de los bits de menor peso del valor del ciclo útil. Y CSP-R1L, que es aquí donde le vamos a indicar prácticamente el porcentaje de ciclo útil. Igual, ahorita lo veremos con los cálculos. Ok, entonces eso se tiene que establecer, esto va a trabajar de manera fija para poder utilizar nuestro temporizador. Ok, entonces cuando nosotros trabajamos con el módulo PWM necesitamos conocer el periodo, necesitamos conocer el porcentaje de ciclo útil. Ahora recuerda que el porcentaje de ciclo útil va a depender de lo que quieras generar como salida. Yo aquí sé que mi señal digital va de 0 a 5 volts. Si yo por ejemplo conociera y me dijeran, ¿sabes que yo necesito un volt? Ok, ¿a qué equivale un volt comparado contra 5 volts? 5 volts es el 100%. Aplicamos regla de 3 y decimos, ok, este es el 20%. Ok, este es el 20% que sería el ciclo útil que quisiéramos utilizar. O, no, yo necesito 2 volts. Y así sucesivamente vamos a sacar el porcentaje de ciclo útil y después lo vamos a transformar al registro que nosotros queremos. Aquí en este caso nos están dando directamente el ciclo útil. En este problema queremos que el sistema funcione al 25%, pues ya estaremos ahí viendo cómo se acomodaría para poder realizar esa tarea. Entonces, vamos a arrancar con nuestro diagrama de flujo PWM. Siempre que queramos trabajar con PWM, ya sabemos que, por ejemplo, se tienen que definir puertos, entrada, salida, se tiene que definir el OSCON, se tiene que definir, bueno, reitero, con la frecuencia que te pida el problema. Esto es independientemente si necesitas los ADCON para el convertidor analógico digital, que también se pueden utilizar de manera simultánea. Ok, en nuestro problema ninguno de estos, ¿estamos de acuerdo? Se va a trabajar, solamente puertos y OSCON. Ahora, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Los puertos, aquí es donde nosotros vamos a marcar el puerto de salida. En particular, el puerto de salida que nosotros queremos es el puerto C. En el puerto C es donde vas a tener las salidas PWM de tu sistema, y tenemos dos que son CSP1 y CSP2. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, lo mismo que hagamos para uno se debe cumplir para todos esto. Ok, entonces todo esto es casi que por default. Ok, ahora ya en el caso particular del PWM, pues tenemos que ajustar, como decíamos, a T2CON para que el sistema sepa que va a utilizar el timer, a PR2, ¿estamos de acuerdo? Porque ahí es donde le voy a indicar el periodo, y después ya le voy a indicar el ciclo útil. A lo mejor tu problema te dice, cuando primas el botón empieza a funcionar al 25%, o después de 5 segundos el sistema arranca al 25%, luego se cambia al 20% y así sucesivamente. Aquí ya va la lógica del programa. ¿Estamos de acuerdo? Dependerá, reitero, de lo que tenga que hacer tu sistema. En nuestro caso simplemente queremos que funcione al 25% del ciclo útil. Bueno, pues ya se lo indicaré para que el sistema esté trabajando en ese porcentaje. Y después de eso, ¿qué tiene que hacer tu código? Pues nada. ¿Estamos de acuerdo? En este caso nuestro problema no hace nada, se queda aquí esperando. Si quisiera yo cambiar algún porcentaje, pues lo puedo mandar hacia acá. Si quisiera verificar si un botón se oprimió para cambiar el porcentaje, pues ya entro de este lado, tomo las decisiones, ajustando el valor que va a generar el ciclo útil. Entonces la lógica de mi programa es esta nada más. Un sistema sumamente sencillo, pero en cuanto a los cálculos y la programación, ¿cómo nos va a quedar? Entonces decíamos, la frecuencia debe ser de 2.5 kHz. La frecuencia mínima que te va a dar el sistema, tal y como lo tenemos, es de aproximadamente 244, 240 Hz. Si yo tuviera que producir una señal por debajo de ese valor, este módulo PWM no me sería suficiente. Tendremos que trabajarlo por otro método. En nuestro caso, 2.5 kHz, estamos por arriba, no hay ningún problema. Entonces, lo primero es, vamos a retomar. La fórmula que vimos nosotros en la presentación me dice cuánto va a valer el periodo si yo le indico los parámetros que le cargue a un programa. La realidad es que no funciona así. Nosotros normalmente tenemos la frecuencia y el ciclo útil al que queremos que trabaje mi PWM, y de ahí tengo que despejar y plantear qué valores le debo de cargar en PR2, qué valores le debo de cargar en el preescalar, porque los demás ya están asignados. ¿Estamos? Entonces, primero vamos a arrancar por identificar que nuestro periodo del oscilador es de 4 MHz. La frecuencia del oscilador, por lo tanto el periodo, la inversa de 4 MHz, me va a quedar 0.25 microsegundos. Ok, ahora el periodo de la señal, este es el periodo de la señal, y el problema nos lo está marcando, que queremos que mi periodo de la señal sea de la inversa de 2.5 kHz. ¿Estamos? Entonces, reitero, una cosa es el periodo de nuestra señal que queremos trabajar y otra la del oscilador que estamos tomando como base. Si no estoy mal, esto te va a dar que tu periodo de la señal es de 400 microsegundos. ¿Ok? Bien, ya tenemos entonces el periodo con el que queremos trabajar, que sería, como te decía, este valor. Ahora, el preescalar, ¿cómo lo vamos a sacar? Aquí vamos a ir sustituyendo dependiendo de las condiciones que tengas en tu problema. En nuestro caso, ¿estamos de acuerdo? Voy a montar aquí la presentación. Acá estamos. Estas son las ecuaciones que hemos visto, lo que tenemos que desarrollar, etcétera, etcétera. Aquí está. El T2CON. El T2CON tiene un valor que se llama preescalar, que me va a permitir a mí modificar, ¿estamos de acuerdo?, en 3 valores en particular. Siempre vas a empezar por el más pequeño. 1, 4 y 16. Y a partir de esos valores, en el orden que lo estamos pidiendo, vamos a seleccionar el adecuado para nuestro problema. ¿Cómo voy a saber cuál es el correcto? Cuando PR2 me dé un valor dentro de 0 a 255. Porque es un registro de 8 bits. Si a mí me da un cálculo 620, pues ya no puedo desarrollar este ejercicio, como decíamos hace rato. Por eso está limitado el rango de frecuencia. Máxima 240 y tantos Hz. Entonces, ya tenemos a lo que queremos obtener como resultado. Ya tenemos todos los datos, vamos a empezar a sustituir. Resulta que nosotros queremos que mi sistema trabaje con un periodo de
400 microsegundos sobre nuestro valor de 4 por el periodo del oscilador, 0.25 microsegundos. Y aquí vamos a colocar el preescalar. Como te dije, empezamos siempre desde el más pequeño, que sería 1. Si nosotros desarrollamos este cálculo, me va a quedar, estando mal, igual, perdona, 400 microsegundos dividido entre literalmente 4 por 1 exponente a la menos 6, y si me siguen, está dándonos un resultado de 400. No es más que por cálculos, ¿ok? 400 se sale de rango, por lo tanto, no es válido. Repetimos exactamente el mismo cálculo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora vamos a usar un preescalar diferente. Ok, me vengo para acá. El preescalar que voy a utilizar ahora no va a ser el de 1, va a ser el preescalar de 4. Ok, desarrollamos, y si no estoy mal y simplemente calculamos, nos va a quedar igual a, serían 4 exponente a la menos 6, 100. ¿Estamos de acuerdo? 100 si es un valor válido. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, si yo me voy al valor que sigue, el de 16, también va a ser un valor correcto en cuanto a rango, pero siempre voy a escoger el primero, yéndonos en orden 1, 4 y 16, el primero que quede dentro de mi rango de 0 a 255. No se les vaya a pasar eso. Entonces, ya tengo el primer valor, PR2 va a ser igual a 100. Ok, después de eso, ¿qué voy a hacer? A calcular el ciclo útil. Bueno, para el ciclo útil sucede similar, ¿no? Tenemos nosotros nuestra ecuación, aquí está, pero esta primera ecuación, que es la que vemos en la presentación, es la que me dice que tengo que darle, que si le doy o le escribo ciertos valores, ¿cuál va a ser el periodo de ciclo útil al que va a estar trabajando? Nosotros no trabajamos así, nosotros lo hacemos al revés. En mi problema me dicen el porcentaje de ciclo útil que yo quiero, y eso lo voy a pasar al valor de un registro de 10 bits. Aquí está CCPR1L y CCP1 con bit 5 y 4. Ahí están mis 10 bits. Despejé de la ecuación que tenemos nosotros acá arriba y simplemente nos quedaría de esta forma la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sustituir cada uno de los valores. El primero de ellos, el porcentaje de ciclo útil. ¿De dónde va a salir este porcentaje de ciclo útil? Literalmente de la regla de 3. Yo quiero una señal al 25%. ¿De quién? De una señal cuyo periodo, que era la que arrancamos, es igual a 400 microsegundos. Esa es mi señal. Significa entonces que el 100% serían 400 microsegundos. Resuelvo mi regla de 3, me va a quedar 25 por 4, van a ser 800 total, ok, y si no estoy mal, ok, me quedaría igual a 100 microsegundos. Ese es el porcentaje de ciclo útil que nosotros queremos. 100 microsegundos. Periodo del oscilador. Periodo del oscilador ya lo conocemos, 0.25 microsegundos. Depende del cristal que hayamos asignado o el valor del OSCON. Y preescalar. Aquí no voy a empezar desde 1, 4 y 16. No, eso se selecciona en la primera ecuación cuando encontraste PR2. Aquí ya voy a usar el que se asignó. El preescalar va a ser de 4. Este ya se quedó fijo porque fue el que usamos nosotros en la ecuación anterior. Me expliqué ahí, espero que haya quedado claro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente vamos a dividir, ¿no? Tenemos 100 exponente a la menos 6, 100 micros, entre, literalmente, 0.25 microsegundos por 4, pues te va a quedar un microsegundo. Dividimos esos dos valores y resulta que aquí me quedaría igual a 100. Pero este valor de 100 es un registro de 10 bits. Todo este registro que tenemos aquí, ¿estamos de acuerdo?
tenemos que acomodarlo en 10 bits. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ese valor de 100 lo voy a pasar a hexadecimal. Me quedaría 0x64 en hexadecimal. Bueno, ya sobra porque le puse el 0x al inicio. Ok, ahí estamos, 0x64. Ese 0x64 en realidad se escribiría como 0, 1, 1, 0, luego el 4, 0, 1, 0, 0. Y esto debe de estar escrito siempre en 10 bits. Aquí está. Este es un registro de 8 bits y estos dos son 2 bits adicionales. Entonces, para nuestro problema, pues agrego los ceros. Siempre se agregan ceros a la izquierda cuando necesites completar una cierta cantidad de bits. Entonces ya lo tengo. ¿Cómo me va a quedar? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para resolver ahora nuestro valor? Fácil. Lo que tendríamos o lo que nos quedaría en este caso va a ser nuestro sistema. Voy a poner 10 bits, que son desde aquí hasta acá, en la parte alta. Y los últimos dos que tenemos aquí van a ser los de la parte baja. Los bits que tenemos de este lado, SPX con 4 y 5, y los bits SPR1L. Esos son los que voy a cargar, así como parece. ¿Estamos? Entonces, si regresamos nosotros a nuestro problema, pues ya lo que me hace falta simplemente es asignar los valores. El resto de los pines, puertos, los con, el ADCON, etcétera, etcétera, ya sabemos cómo deberían de ir. Ahora, vamos a ver aquí, T2CON. Los registros propios del timer. Entonces, el primero de ellos, estamos de acuerdo que tendríamos que ajustar. ¿Qué me va a quedar? Regresamos un segundo porque ya se quedó aquí trabado. Ok, primero, estos 4 bits no me interesa, no me afecta. Lo quiero encendido. Y el preescalar que propusimos nosotros, ¿de cuánto era? El de 4. Este era el correcto o adecuado para nuestro problema y ahí lleva un valor de 0, 1. Entonces, T2CON va a ser igual a 0x05. Pase a hexadecimal todo ese valor. No sé si ahí haya quedado claro, si tengamos alguna duda en esta parte. ¿Por qué se quedó así? No sé. No está. Ok, perdóname. Entonces, aquí estamos. Bien, ya tenemos el primero. Vámonos con el siguiente registro, que en este caso sería el CCP-XCON. Voy a utilizar al primer módulo PWM. Entonces, en particular, sería CCP1CON. Los dos primeros bits ni siquiera están asignados, se quedan en ceros. Luego voy a trabajar en PWM. Estos que tengo aquí, ¿estamos de acuerdo? Me indican que son los bits de menor peso, es decir, como comentábamos, esos dos bits de menor peso que teníamos acá marcados, 00, 00, son los que nosotros vamos a asignar en esa posición. Entonces aquí me van a quedar 0, 0. Si yo hice este cálculo y aquí me hubiera quedado 1, 1 porque quería un 12% de ciclo útil, bueno, pues entonces estaría colocando esos dos valores en esta posición. ¿Ok? Y los últimos 4 me indican el módulo PWM, que sería 1XX. Entonces voy a poner 1, 1. Este X y este X los voy a rellenar con ceros para que sea la menor cantidad. ¿Qué significa? CCPX con, CCP1 con va a ser igual a 0x 0c. ¿Ok? Bien, ya casi lo tenemos. ¿Qué nos hace falta? CCPR1 L. Bueno, entonces T2CON, habíamos dicho cuál iba a ser su valor.
T2 con era igual a 0x05. PR2, no, ese no, pero aquí ya teníamos dos. CCPR1L, que es la parte alta. ¿Quién es? Estos 8 bits que tenemos marcados aquí. Desde aquí hasta acá, paquete de 4. Desde aquí hasta acá, paquete de 4. Esto es un 1 y esto es un 9. Es decir, esta primera parte de mi registro sería 0x19. Y los últimos 2 bits es el CCP1 con los 2 bits de menor peso y el módulo PWM dijimos que era 0C. Ok. ¿Qué nos hace falta? Nada más indicarle el periodo. El periodo se hacía en ¿dónde? En PR2. PR2 es igual a... El PR2 ya lo hemos calculado. Aquí estaba. Mi PR2 es igual a 100. 100 en hexadecimal se escribe 0x64. Bueno. Lo puedes escribir en hexadecimal, en decimal, como quieras. Para ser consistente lo voy a poner en hexadecimal. Aquí ya encendimos el timer. Aquí ya le indicamos el periodo. Y entre estas dos instrucciones le indicamos el ciclo útil. Nuestro sistema ya deberá de estar funcionando sin ningún problema. Esto es lo que se tiene que hacer. Esos son los cálculos que nosotros tendríamos que estar desarrollando cada vez que querramos trabajar con nuestro sistema o en el módulo PWM. Como te decía hace rato, el periodo casi que va a ser fijo. El periodo va a ser en la parte de la configuración donde lo debes de trabajar. ¿Ok? El ciclo útil sí lo debes de cambiar. Bueno, pues depende literalmente cuando necesites modificar el ciclo útil, por ejemplo. Si no, pues no habría ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien, vamos a revisar cómo nos quedaría. Aquí tengo ya un programa. Este es el que tienen ustedes. Espero que lo hayan checado. De prueba. Estamos. Aquí está. El módulo PWM. El encabezado para no estar copiando todo. Literalmente lo único que hice fue la palabra de configuración. La generé mi palabra, mi biblioteca. Después la librería que estamos utilizando nosotros. Esta parte es porque es para un programa un tanto distinto. Entonces, nada de esto necesito en el ejercicio que estamos haciendo ahorita de ejemplo. Este era para otro caso, para un problema diferente. Ok, las entradas analógicas solo van a ser digitales, oscilador a 4 MHz, el puerto B como entrada, el puerto C como salida. Esto es importante porque ahí están los módulos de PWM. T2 con, lo puse en binario, 0x5. PR2, ¿qué valor es el que queremos cargar en PR2? 0x64. 0x64 si lo quiero en hexadecimal, o bien nada más podría haber puesto el valor de 100. CCP1 con 0x0c. Bueno, aquí está puesto en binario 0x0c. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué nos hace falta? CCPR1L. Si te das cuenta, el CCPR1, este ejercicio voy a quitar todo lo que me sobra. ¿Estamos de acuerdo? Estoy tomando como vía o partida. ¿Estamos? El ejercicio del PWM. Ok. Señal al 25%. Ok. Y una vez que entro aquí, por ejemplo, en este programa, estábamos preguntando, que es el de la presentación, ¿no? Que si el botón valía 1, tiene que trabajar al 20%. Si valía 2, tiene que trabajar al tal porcentaje. Ok. Entonces aquí no. Aquí ya literalmente yo ya puedo terminar. Nada de esto necesito. ¿Estamos de acuerdo? Mi programa ya está terminado. No voy a hacer nada. Ok. Lo único que me hace falta que es poner el módulo a trabajar. Ya está prendido. Ya está prendido el timer. Ya sabe el periodo. Ya sabe los 2 bits de menor peso. Lo único que me hace falta, ¿quién es? Pues el valor de, literalmente, el ciclo útil. ¿Y eso dónde se indica?
CCPR1L igual a 0x para indicar que está en hexadecimal 19. Y listo, punto y coma. Ya podemos aquí compilarlo. Y nuestro código tiene por ahí algún detalle. Ahorita lo revisamos. PWM, mis llaves. Me sobra una llave. Ahí estamos. No hace nada el programa, no pasa nada. Ahí está el main. Listo. Ok. Ya sabemos, tenemos que copiar el archivo .hx. Copio mi ruta. Ahí estoy. Vamos a abrir nuestro programa. Aquí estamos. Supongo que es este, pero bueno, no estoy seguro, entonces para no errarle, le damos OK. Y antes de empezar o echarlo a andar, aquí, si nosotros observamos, tenemos nuestras salidas. Puerto C, OK. Y en este puerto C en particular tengo a CCPR1 y CCP1 y CCP2. Estoy tomando una señal hacia mi osciloscopio. OK. Echamos a andar nuestro programa y ahí está. Si observas, la señal que tengo en amarillo la tengo en AC, la voy a poner en DC. Ahí estamos, para que quede fija en el valor. A lo mejor lo hacemos un poquito más grande, le ajustamos el ¿cómo se llama? El barrido en el eje horizontal. Ahí estamos. Y voy a habilitar aquí los cursores para poder tomar lecturas. Mi señal de salida llega a los ¿qué? 5 volts aproximadamente, ¿no? 479. Partiendo desde 0. Ok. Ahora, vámonos a lo importante, que son el periodo. Mi señal empieza a generarse desde este punto hasta este punto. 402 microsegundos. Si calculas la inversa de 402 microsegundos, te va a estar dando aproximadamente los 2.5 kilohertz que queríamos. Nosotros queríamos 400, tenemos 402. Y el porcentaje de ciclo útil. Simplemente lo que voy a hacer aquí es tomar una lectura, si puedo. Ahí está, de aquí para acá. Ahí está. 100 microsegundos, que era lo que queríamos en el ciclo útil. Yo no tuve que hacer más nada. ¿Estamos de acuerdo? Algo que sí quiero aclarar aquí en el simulador, pues tengo una pantalla, un LED que se ve que prende y apaga, porque es el simulador. Si esto lo echáramos a andar en el sistema real, pues literalmente no veríamos ese parpadeo, simplemente veríamos que ese LED está encendiendo al 25% de mi señal. Espero que este funcionamiento, perdóname, el desarrollo de este programa haya quedado claro. Reitero, tomé como base el de PWM básico, quité todo lo que nos sobraba, estamos, y pues cualquier duda quedo al pendiente. Que tengas excelente día.